Un poco el ajetreo del día de hoy, por haber anunciado la presentación a las 6 menos cuarto y después, pues por cuestiones de protocolo y demás, pues ha habido necesidad de retrasarlo un poco y ahora pues hablamos con este ajetreo y quizás algunos pues hasta se nos han podido despistar. Disculpen. Y luego también tenemos otro inconveniente, y es que es difícil poder aparcar en esta zona, de tal manera que mi compañero de agenda, Alfonso Martínez Díez, pues llega, como llega, un poco tarde, porque lógicamente el aparcamiento estaba muy difícil. Así que, por lo tanto, disculpen en ese sentido y vamos a iniciar el acto ya. Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta presentación de la Agenda Histórica de Torrejón de Ardoz 2024. Como ya les he dicho, a mi derecha en la mesa tenemos a don Alfonso Martínez Díez, doctor en lenguas clásicas y doctor honoris causa por la Universidad de Atenas, entre otros muchos méritos. Incluso creo que es el único español que es doctor honoris causa por esa universidad ateniense. Y un servidor, ya me conocen, José María Merino, para poder exponer hoy el trabajo que hemos realizado entre ambos. Queríamos saludar a todos los que han venido, especialmente a nuestro alcalde, don Alejandro Navarro Prieto, que ha anunciado su presencia en breve. En segundo lugar, también queremos hacer un saludo especial a don Alfonso María Reyes Leis, que es el general jefe de la base aérea de Torrejón de Ardoz. También es un placer saludar al presidente del Consejo Asesor de la ciudad, don José Pina Fernández, a los concejales don José Antonio Moreno de Torres, de Cultura, y a don Emilia Gutiérrez Parra, de Turismo, a don Javier Soria, portavoz del Grupo Socialista, y no sé si ha llegado doña Ruth Gras Triguero, la concejala del Grupo Mixto, que también anunció su presencia. Desde aquí ya no veo nada. También saludamos de manera especial a las directivas del Centro Comercial Parque Corredor, doña Joaquina, doña Cristina y doña Llanos. Por supuesto, también hacemos un saludo muy especial para don Mario García Molina, director de Cultura de la ciudad, entusiasta acogedor de las iniciativas culturales de los ciudadanos, y sin su ayuda muchas de las actividades que aquí se programan serían imposibles. Y por supuesto a los familiares, amigos y vecinos que han tenido la amabilidad de acompañarnos en esta tarde de San José, con lo que ya aprovechamos para felicitar a todos los pepes y pepas y a todos los papás en el Día de España. Tiene la palabra ahora don Alfonso Martínez Díez, de honda sabiduría consolidada en las muchas horas de trabajo y de investigación, como van a poder apreciar. Bien, me sumo a la bienvenida que el compañero Merino les ha hecho a todos ustedes, y es para mí una inmensa satisfacción acercarme a presentar esta agenda que ya forma parte de la tradición de Ediciones Clásicas, editorial que yo fundé en el año 1989, el mismo año que cayó el muro de Berlín, justamente para conseguir una continuidad de la transmisión del mundo clásico en España a partir de ese momento. El género
histórico de las agendas ha encontrado en la editorial de ediciones clásicas, diríamos, la piedra fundamental, ya que en el año 1996 editó el primer calendario grecorromano, una agenda, y desde entonces ha ido mejorando. Aquí traigo conmigo la última edición de ese calendario y mientras ha caminado casi 30 años en solitario, este año se ha visto implementada esta actividad de agendas con otras 4 nuevas. Ha aparecido una novedad mundial que es una agenda homérica, es decir, donde cada día se habla de Homero y podemos ya con precisión situar todos los acontecimientos de la guerra de Troya, día a día. Sabemos qué día murió Aquiles, qué día cayó Troya, el 4 de junio del año 1183 a.C., y así sucesivamente. Bien, pues dentro de este género histórico se incardina esta agenda histórica de Torrejón para 2024. En fin, por diversas circunstancias ha aparecido ya bastante avanzado este año, pero esperemos que ya su segunda edición pueda estar disponible a partir de octubre de este mismo año, para que incluso en las Navidades se utilice esta agenda como un don, como un regalo para familiares y amigos. Es difícil reclutar materiales para redactar una agenda como esta. Dense ustedes cuenta que tiene por lo menos tantas noticias como días hay en el año. Y este año, que además es año bisiesto, pues ha precisado una más, 366 días. Y esa más corresponde justamente al día 29 de febrero, que como verán ustedes en la agenda está dedicada a nuestro presidente del gobierno, que efectivamente cumple años cada cuatro años, porque nació el 29 de febrero. Es un caso singular. Esto se recuerda en la agenda. Pero además de... Creo que acaba de llegar nuestro alcalde, don Alejandro Navarro. ¿Me puede dar la luz, por favor? Buenas tardes, no quería molestar. No, por favor, Alejandro. La luz. Perdona. Por favor, podéis continuar, ¿verdad? Bien, es decir, que en esta agenda encontrarán ustedes una lección de historia día a día distribuida en 366 partes, pero es que hay días que tienen no una, sino 2 noticias que afectan a la historia del pueblo. Y así entonces, en un total, tenemos ahí 504 noticias relativas al pasado de Torrejón de Ardoz. En fin, elegir entre 100 y 504 noticias es difícil para comentarlas ahora un momento, pero fijémonos, por ejemplo, en las noticias que han ocurrido en esta semana, ¿no? O que van a ocurrir en esta semana. Para empezar, vemos que en el pasado, hace 300 años, hubo abandono y recogida de 2 niñas. A una el párroco la puso el nombre de Matilde y a otra el nombre de Ana. Pasado mañana será el cumpleaños de un alcalde de Torrejón muy famoso, tan famoso que hoy es el presidente del Senado de España. Seguimos recordando cosas y nos encontramos con que dentro también de esta semana hará un año que se recuerda todos los actos que se hicieron aquí para conmemorar el 50 aniversario de la irrupción del grupo rock en España, de los raperos. Es decir, en esto ha sido también un puntero, Torrejón de Ardoz. Y así podríamos seguir recordando cosas. Por recordar la última, el domingo que viene,
hará más de 400 años que sabemos quién ejercía de médico total aquí en Torrejón de Ardoz, y conocemos al milímetro las exigencias que el ayuntamiento le ponía a este médico para cumplir con su función, atender absolutamente a todos los enfermos sin distinción de las enfermedades que tuvieran y además sin distinción de su categoría social. Debería atender a todos los enfermos, fueran ricos o fueran pobres. En fin, estos son unas pinceladitas que día a día ustedes a medida que vayan manejando la agenda pues irán completando, y seguro que con esta familiaridad dentro de poco serán ustedes expertos historiadores en Torrejón de Ardoz. Muchas gracias y bienvenidos. Continúa la presentación el profesor Medina. Muchas gracias, Alfonso. Pues vamos a comenzar haciendo una breve introducción, formulando 3 preguntas así a simple vista. La primera, ¿qué es una agenda? Evidentemente, una agenda es un libro donde se apuntan las actividades que se han de hacer en determinadas fechas. Por eso existe un espacio interlineado para anotar lo que creamos oportuno. Todos hemos manejado una agenda, por lo tanto, la respuesta es obvia. Por cierto, no queremos dejar pasar sin decir que esta agenda la ha recibido Su Majestad el Rey Felipe VI en Man el pasado jueves, día 7, agradeciéndolo y mostrando por ello un gran interés. La segunda pregunta sería, ya sabemos que es una agenda, ¿y qué es una agenda histórica? Pues además es un recordatorio de hechos acaecidos para cada día concreto del año, dividido en meses, que significaron algo para Torrejón de Ardoz. En este sentido es una agenda pionera, no lo hay en ninguna parte, y la presentamos en castellano e inglés a todo color. Y la tercera pregunta sería, ¿qué no es esta agenda histórica? Y esta agenda histórica no es un libro de historia, pues lo que la agenda recoge son noticias históricas porque ocurrieron en el pasado, pero no es un tratado de narración y explicación histórica de esos hechos concretos. Hacer un recorrido diario, mensual y anual de los aconteceres de una población como Torrejón de Ardoz es adentrarse en el cotidiano devenir de sus habitantes, con sus penas y sus alegrías, sus riñas y sus encuentros, sus deseos y oportunidades, sus trabajos y sus descansos, sus festividades y sus rutinas. En último término, diríamos que es tomar el pulso del alma humana de los torrejoneros que nos precedieron. Y eso es lo que pretende transmitir esta agenda histórica de Torrejón de Ardoz 2024. ¿Qué documentación hemos utilizado para ello? Pues todas las fuentes disponibles a nuestro alcance, desde la hemeroteca local, la provincial de Toledo, de Madrid, de diputaciones, de periódicos, libros, revistas, etcétera, etcétera. Una de las fuentes de primera mano han sido los libros sacramentales de la parroquia de San Juan Evangelista. Nos referimos a los libros de difuntos, de casados y de bautizados, no de nacidos, pues solo contienen los bautizados, entonces no había registro civil. Y he dicho libros sacramentales, y esta es una denominación un tanto inexacta, pues morirse, al menos, por lo menos de momento, no es un sacramento. También el libro de matrícula de la parroquia y los libros de cofradías. La búsqueda, como pueden ustedes suponer y como ha dicho Alfonso, no ha estado exenta de dificultades. Encontrar un hecho asignable a nuestro municipio entre las páginas de los documentos muy antiguos o modernos, indagar si tendría la consideración de noticia histórica relevante y tratar de buscar un icono, una imagen alusiva al hecho, nos ha supuesto algunos quebraderos de cabeza. Hemos decidido que estas informaciones estuvieran también en inglés,
Una agenda, por tanto, bilingüe, en línea con lo que se demanda hoy en día desde los colegios e institutos, y como un signo más de que Torrejón de Ardoz es una ciudad cosmopolita, abierta al mundo actual, donde el idioma inglés como medio de comunicación es imprescindible. Por apropiarnos del eslogan de Fitur 24, con el permiso del señor alcalde, Torrejón de Ardoz, una ciudad de moda. Y como colofón, insertamos además un índice onomástico desde el que localizar la fecha a la que se refiere el hecho o el nombre del personaje objeto de la noticia. Y seguimos con las preguntas. ¿Cómo leer cada noticia? Pues aparentemente la lectura de cada noticia sería suficiente, pero hay que procurar escudriñar algo más, buscar qué mensaje encierra el texto. Y eso es lo que el lector interesado tiene que tratar de investigar. Son, si nos lo permiten, con cariño, los deberes que desde aquí amablemente les encargamos. Vamos a poner algunos ejemplos. El 30 de mayo del año 1774, una vez nos falla también la técnica. Queríamos reproducir la página de la agenda donde aparece esta noticia para que la pudieran leer, pero ahora los duendes nos han jugado una mala pasada. Bueno, vamos a continuar con entretener. Hace 280 años, el párroco de Torrejón escribió: bauticé bajo condición a un niño que se halló puesto en un banco de un cazador, y cerca de la puerta del mesón, que es propio de José López de Yela, en la población de esta villa. Y otro ejemplo. Hace también 230 años escribió: puse los santos óleos a una niña que se halló la noche antes en la calle real de esta villa, a la puerta del maestro herrador Bernardo de Dios, metida en una espuerta, sin cédula alguna que significara su naturaleza ni padres, la cual recibió agua de socorro en aquel instante que fue hallada y se la puso por nombre Venancia de San Francisco. ¿Qué es esto? Pues son casos de niños expósitos. ¿Y cuál es el significado de esta práctica? La madre, que no quería o no podía atender el cuidado del recién nacido, acusaba al padre de la criatura de su falta de responsabilidad, poniéndola en la puerta de la casa del supuesto padre o colgando la espuerta que le servía de cuna en la reja de la ventana o a la puerta de la casa del sacerdote para que la bautizara cuanto antes y después la trasladaran a la intrusa. ¿De qué nos habla esta noticia? Por eso decimos que hay que escudriñar la noticia. Cuando se habla de la ilegitimidad, una realidad característica del antiguo régimen en orden a los comportamientos extraconyugales, práctica que en Torrejón fue muy escasa, pues solo se contabiliza el 0,27% de los 5.468 bautizados en el siglo XVIII, o sea, 15 casos. En la ciudad, en Madrid, evidentemente eran muchos más los casos, pues la multitud amparaba el anonimato. Pero no siempre era así, pues muchas madres exponían a sus propios hijos para rescatarlos después de la intrusa en calidad de amas de cría y percibir un salario por su amamantamiento. Este hecho nos habla también del abandono de los recién nacidos no deseados. Es muy significativo el lugar donde son abandonadas estas criaturas. Las puertas de la iglesia, las casas de los nobles, estas eran las preferidas, pero aparecen también en la calle más concurrida, la calle del medio, la calle real, en la puerta del mesón, en la puerta de la ermita. Los abandonos en Madrid solían aquejarse a la puerta de la intrusa. ¿Y por qué se abandonaban en estos lugares? Pues son varias las causas. Primero, por despecho de la madre hacia quien ella dice ser su padre, el banco de un cazador, el maestro Bernardo de Dios, el maestro herrador, a la puerta de Gabriel Ruiz, a la puerta de la casa de Facundo, a la reja de la ventana de Pedro Vázquez. Estas son
anotaciones sacadas de los libros. O en segundo lugar, por buscar la caridad de quienes son pudientes y poderosos, el regidor por el Estado de Hidalgo, el justicia de la villa. O en tercer lugar, por conseguir el bautismo de la criatura a la mayor brevedad posible, y por eso lo dejaban en la puerta de la iglesia o en la ermita de Nuestra Señora de las Angustias, y confiar en que se la permitieran a la intrusa pronto. Algunas partidas de bautismo añaden detalles curiosos como el siguiente. El 3 de febrero de 1793 se bautizó una niña expósita que por hallarse en peligro la echó el agua Facundo Serrano, a la cual se le halló la puerta de la casa de dicho Facundo. No se supieron sus padres. Dicha niña se halló el día 2 a las 11 de la noche de dicho mes y año, a la cual se la puso por nombre, era el día 2 de febrero, pues María de las Candelas. Nos ilustra además la forma en que la criatura era abandonada. Se depositaba su cuerpo en una espuerta que le servía de cuna. En Torrejón eran seres anónimos de los que no se sabía quiénes eran sus padres. Los de la intrusa, por el contrario, solían llevar una nota indicando su fecha de nacimiento, el apellido de los padres y el nombre que han elegido para su hijo. Y a veces esta nota iba acompañada de una limosna que le consideraba como pago de los gastos de mantenimiento y que de alguna manera constituía una forma de descargar su conciencia para los padres que renunciaban a su progenitura. Estas noticias nos hablan también de la preocupación de los padres por bautizar cuanto antes a los recién nacidos, hecho que obedece a dos causas de origen religiosa. La primera, para cumplir con lo que se dispone en el Concilio de Trento y en las sinodales toledanas, que decían que la recepción del bautismo no se dilate en el tiempo más allá de 10 días. Y apuntaban, y mandamos a nuestros jueces que castiguen a los que así no lo hicieren. Y por otro lado, el temor de la familia, avivado cotidianamente por la gran mortalidad infantil, de que el recién nacido perezca sin haber recibido las aguas bautismales, imposibilitándole la entrada en la vida celestial. Aquí ponemos una representación gráfica de la media anual de días de vida del niño al bautizarse. Como ven, aquí tenemos el eje de ordenadas, donde indicamos el número de nacimientos, de bautizados, y el número de días que tenían al bautizarse. Y aquí tenemos en el eje de la abscisa el porcentaje de niños que iban bautizándose paulatinamente, y vemos cómo descienden desde el principio del siglo, aproximadamente 9, 10, 11, hasta 3 días al finalizar el siglo. Comprende, por tanto, los 100 días del año 1700 a 1799. Efemérides que se conmemoran en este año de 2024 en Torrejón. Dos son en concreto las más significativas. Les invitamos a profundizar en ellas cuando tengan la agenda en sus manos. Por ejemplo, hace 470 años, 1554, el 6 de septiembre de ese año, se iniciaron las gestiones para obtener el villazgo de Torrejón. El alcalde de Torrejón ordinario, que se llamaba Juan de Mesa de Lleda, y el regidor Pedro Gómez, acompañados del escribano Juan García de Jorge, se presentaron ante el escribano real con un poder especial que tenían concedido del Consejo. ¿Qué significa esta acción de los torrejoneros? Situémonos en el tiempo. Torrejón nace en el siglo XII como un lugar del alfoz de Alcalá de Henares, en cuyo terreno se levantó una pequeña torre o un torreón, donde deriva el nombre del municipio, Torrejón. Desde el siglo XII hasta 1554, los vecinos de Torrejón dependían para todo de Alcalá de Henares. Y eso pues era muy molesto y muy incómodo, ya que el desplazamiento suponía un considerable esfuerzo. Y los vecinos decidieron solicitar al rey Carlos I que les concediera la carta de villazgo para convertirse en villa independiente de Alcalá de Henares. El rey les concede dicha merced, pero no gratuitamente, pues tuvieron de pagar por ello una cantidad considerable,
Total, 1.391.000 maravedíes. Otra de efemérides, 1574, 20 años después. El 30 de julio de ese año, Torrejón, que ya es villa independiente de Alcalá, pero el dueño de la villa, es decir, quien ostenta la potestad sobre ella, es el arzobispo de Toledo, que es quien tiene lo que se denomina la jurisdicción. Y ya, después de disfrutar durante 20 años de algo de libertad, se proponen adquirir también la jurisdicción, solicitando en este caso al rey Felipe II que él fuera su señor natural, pasando de ser, de esta manera, a ser una villa de señorío real y no depender de unos caballeros que pretendieron hacerse con la jurisdicción comprándola ellos. Al enterarse los del pueblo, dijeron: para nada queremos depender de los caballeros y sí del rey. Pero tampoco esta fue una concesión gratuita ni a gusto de todos. Hubo que pagar más de 3.600.000 maravedíes que se repartieron entre los 241 cuartos vecinos que había en la población. Curioso, un cuarto vecino. A las viudas se las consideraba como un cuarto, y como había 5 viudas, pues las 5 hacían, 4 hacían uno, y la otra pues se quedó con el cuarto. 240 vecinos y un cuarto. Vamos a dar algunas noticias referidas a personas. Personajes que han tenido influencia en la vida de los torrejoneros, pues son muchos, y están referidos a su fecha de nacimiento, cuando se conoce, y podemos señalar, por ejemplo, en este caso, a Salvador Sandoval y Putoli, distinguido con el título de hijo predilecto de la villa, que vivió en la Casa de la Torre, hoy, por desgracia, desaparecida fruto de la avaricia inmobiliaria, y que su hermano, el poeta Manuel Sandoval, nos legó una visión del Torrejón del pasado que hoy ya nos parece muy lejana, pero entrañable. O también Enrique Allende Salazar, hijo adoptivo de la villa, y cuyo apellido fue el nombre de la calle del medio hasta el año 1970. Otra noticia de un torrejonero entrañable es Luis Moreno Fernández, fundador del periódico Despunte en el año 1975, concejal, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y Premio Nacional de Investigación en Ciencias Sociales del año 2022, entre otros méritos y otras muchas actividades más. O Pedro Rollán Ojeda, el actual presidente del Senado, que antes ocupó la alcaldía de Torrejón entre 2007 y 2015, y a quien, por cierto, como el día 21 ya nos ha adelantado Alfonso, es su cumpleaños, pues felicitamos en ese inminente cumpleaños. Por cierto, nos ha remitido una cariñosa carta de felicitación por haber podido editar la primera agenda histórica de Torrejón, lamentando no poder acompañarnos en este acto por estar celebrando pleno del Senado a esta hora. Aquí tienen ustedes la carta que hemos recibido con gran satisfacción. O su sucesor, Ignacio Vázquez Casarilla, también alcalde desde 2015 al 2023, y hoy consejero de Medio de Madrid, quien también ha excusado su ausencia por problemas de agenda, y todo es cuestión de agenda. Tenemos encima de la mesa. Y muchos más que irán descubriendo en las páginas de esta Agenda Histórica 2024. Aparecen también, y he digno de resaltar, nombres de papas y reyes, que aunque en principio pudiera parecer que no tienen nada que ver con Torrejón, su influencia religiosa en la vida de los pueblos era trascendente, transmitida a través de los clérigos en las parroquias. Las encíclicas papales son las guías que utilizan los párrocos para pastorear a la grey, y tienen especial significado los arzobispos de Toledo hasta el siglo XIX,
en que Torrejón de Ardoz estuvo vinculado a esa diócesis. Parafraseando al dicho popular, podemos asegurar que son todos los que están, pero no están todos los que son, que irán apareciendo en próximas elecciones. También tenemos noticias de edificios. Y aquí recogemos que el 30 de octubre del año pasado, el alcalde de Torrejón de Ardoz, don Alejandro Navarro, a quien tenemos el gusto de contar hoy con él en su presencia, y el rector de la Universidad de Alcalá, don José Vicente Sáez, firmaron en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá el protocolo de colaboración para el desarrollo de actividades formativas, docentes e investigadoras en nuestra ciudad, comportando la posterior adquisición de la Casa Grande como sede de la universidad en nuestra ciudad. También señalamos como edificio importante la iglesia parroquial de San Juan Evangelista, que además de deleitarnos con el cuadro de Claudio Coello, recogemos la noticia de que hace 236 años, el 7 de diciembre de 1788, se ofició en la iglesia de Torrejón una solemne misa que celebró el vicario de Alcalá, acompañado de la gran capilla de música de San Felipe Neri de Madrid, en acción de gracias por haber conseguido del Altísimo en completarla con la famosísima capilla mayor que ya teníamos y con su altísimo crucero, su hermosa y elevada cúpula y sus pechinas correspondientes. Y aquí tenemos que hacernos una pregunta. ¿Y esto qué nos dice? Pues que 4 años antes, el 21 de agosto de 1784, la nave central de la iglesia se hundió, matando a 5 albañiles que estaban trabajando en reforzar sus cimientos, porque como a consecuencia de los enterramientos que allí se venían practicando desde hace 200 años, cedieron sus estructuras y no soportaron el peso de la pesadilla. Obras anteriores en la iglesia se hicieron en 1618 y 1650. La última en 2023 con la eliminación de la cal. Y esto nos da pie pues, para que veamos también otra serie de noticias referidas a defunciones y sus entierros. Es frecuente oír que la muerte nos iguala a todos, que nadie se libra de ella, etcétera, etcétera. Pero antes permitan que ponga en valor las palabras de Claude Darquier, en un libro del año 1979 titulado Los madrileños y la muerte del siglo XVII, nos dice que la muerte no nivela, enseña en cambio que existe una jerarquía de la miseria. Y no solamente de la miseria, añadimos nosotros, sino de la ostentación y el lujo. Así tenemos una noticia de que hace 316 años, el 1 de noviembre del año 1708, en el libro de difuntos se dice que se dio sepultura a un pobre que se halló muerto en un pajar y no se supo de dónde era. Se enterró en Noruego por pobre. Otra noticia, hace 292 años, en 1732, falleció Vicente Martín, de 34 años, de la Inclusa. No recibió sacramentos por haberlo muerto un guarda del soto del señor cardenal Astorga, que era el arzobispo de Toledo, al disparo de una pistola, y se enterró en el estado de los pobres. Aquí tenemos también otra noticia, y es que hace 307 años, en el año 1717, Pedro González, vecino de Alcalá de Henares, murió aquí y se enterró en el grado segundo y compró sepultura al número 1 de la Pared del Sol. Y por mí, cura de dicha villa, se vendieron los trastos y ropa de su poder para enterrarlo y hacer bien por su alma. Entonces hemos puesto 3 ejemplos, 2 de pobres de solemnidad y 1 que compró sepultura. Los 3 casos nos dicen que había varios lugares de enterramiento. Lo más habitual era enterrarse en la iglesia, al lado derecho de la pared, o pared del sol,
o en el lado izquierdo, o pared de la sierra, que así es como se denominan los libros. Y según fuera el funeral, se pagaba un estipendio graduado en reales de Mellón desde el número 1 al número 11. Había también lugares especiales que estaban reservados para unos pocos, los que podían pagar 100 reales de Mellón, que era un dineral. Y estos podían optar a enterrarse en la capilla del Santísimo Cristo, que también se llamaba Capilla de los Mesa, o debajo del altar mayor, si bien este espacio estaba reservado para las personas consagradas, sacerdotes y monjas, o para algún caso excepcional, como se hizo con los 5 albañiles muertos al hundirse la iglesia en 1784, que por una gracia especial se enterraron sin pagar nada debajo del altar mayor. Veamos cómo era la jerarquización de las sepulturas hasta el año 1038, que es cuando se inaugura el cementerio que está, o que estaba, mejor dicho, ya hoy ha desaparecido, en el lugar que hoy ocupa el Parque del Agua, aquí muy cerquita. Y que, por cierto, en 1851, en el diccionario de Mador, se dice que el cementerio de Torrejón está en un lugar que no ofende la salud pública. Estas son sus palabras. Bueno, pues aquí tenemos la jerarquización de las sepulturas. Y vemos que tenemos los diferentes grados, desde el 1 hasta el 11, y que por enterrarse en cada uno de estos grados se pagaban estas cantidades. Por ejemplo, en el grado primero se pagaban 5 reales de Mellón y 20 maravedíes. Se enterraron 602 personas en el siglo XVIII, de los cuales el 56% fueron varones y el 44% mujeres. En el grado segundo, estas cantidades, por no repetírselo. En el grado tercero, etc. Y ven ustedes que van ascendiendo paulatinamente los tantos de reales de Mellón que se pagaban por unas u otras, salvo en algún caso extraño, que no sabemos por qué, parece que hay algún tipo de error en el libro y se pudieron confundir. Como ven ustedes, por lo tanto, aquí tenemos el número de enterrados totales y el porcentaje de los varones y de las mujeres que fueron enterrados en esos diferentes lugares. Y quienes no podían pagar, o fueran clasificados como pobres o pobres de solemnidad, pues en ese caso se enterraban fuera de la iglesia, en lo que actualmente ocupa el Parque Adolfo Suárez y que entonces se conocía como el Lo Nuevo. Aquí tenemos los lugares especiales de enterramiento dentro de la iglesia. El presbiterio, que era gratis, puesto que era para los sacerdotes o personas consagradas. En total se enterraron 22 personas, contando los 5 albañiles. En la capilla de Nuestra Señora del Rosario, por la que había que pagar 100 reales, y se enterraron 122 personas. En la capilla del Santísimo Cristo de la Esperanza, o de los Mesa, 100 reales, y fueron 600 las personas allí enterradas. Y en Lo Nuevo, por pobres, que eran gratis, 328. En los partidos de defunción también aparece una anotación importante: si el difunto testó o no testó. La Iglesia ponía mucho interés en recoger las últimas voluntades de sus feligreses, porque suponían una obligación que se mantenía en el tiempo y una contabilidad de las propiedades que pasaban a sus manos. Y todo ello con la finalidad de aligerar el tránsito hacia el cielo, pasando el menor tiempo posible en el purgatorio. En fin, otras noticias menos trascendentes, pero curiosas, como la publicación en el boletín oficial de una mula llamada roncera de 4 años, un poco chata, algo pequeña de cabeza y estampa, sustraída de un carro en la carretera y término de Torrejón de Aldo el 26 de febrero del año 1895. Y llegamos prácticamente ya al final. En cuanto a las conclusiones que podemos sacar, vamos a decir que un año, sus 365 días, en este caso 366, dan para localizar muchas anécdotas, hechos y sucedidos
que se reflejan en las páginas de esta agenda histórica de Torrejón de Ardoz 2024. Pretendemos que esta agenda histórica tenga continuidad, como ha dicho también Alfonso. Y en ese sentido, la de 2025 ya está en proceso, para que antes de concluir 2024 pueda ser distribuida y felicitar por ella de nuevo. Agradecemos que los posibles errores que pudieran encontrar nos los comuniquen para rectificar en futuras ediciones. Deseamos que disfruten con la lectura e investigación de las noticias que hemos seleccionado y les animamos a profundizar en cada uno de los aspectos que sean del interés de cada uno de ustedes. Agradecemos su asistencia y su atención. Y si les parece, abrimos un coloquio para que puedan preguntar las dudas que les hayan podido surgir. Muchas gracias por su atención, Alfonso y mía. Alfonso, José María, muchísimas gracias de verdad por esta agenda que yo creo que habéis hecho para todos los torrejoneros. Es un lujo poder contar con una agenda histórica de nuestra ciudad, hecha por dos doctores. Y yo creo que también, oye, hay que agradecer que no es la primera vez, y muchos de los que estamos aquí lo sabemos, no es la primera vez que investigan sobre nuestra ciudad, ¿no? Ya son varias las publicaciones que han realizado. Y como digo, es un lujo que una ciudad como Torrejón de Ardoz pueda tener una agenda de uso cotidiano, en nuestro día a día, pero que venga pues, recogiendo todos esos actos tan importantes que han ido sucediendo en nuestra ciudad con el paso de los años, ¿no? Unos, como decimos, referentes a distintas personalidades que han pasado por nuestra ciudad y otros referentes a hechos históricos, edificios, distintas situaciones que surgieron en nuestra ciudad. De verdad que para mí como alcalde es un verdadero placer. Como decís, animaros a que sigáis y si podemos consolidar esta agenda, creo que va a ser un verdadero éxito para todos nosotros. Y tenía alguna cuestión que haceros, pero voy un poquillo apretado aquí en la agenda, entonces bueno, voy a dejar que sean los demás lo que dan y me la guardo para otra ocasión y lo hablamos con todos nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Todos estos hechos que recoge la agenda, ¿cuál es el que más te ha llamado la atención? Son muchos las noticias y los hechos que nos han llamado la atención. Y algunos, incluso, diríamos, pues por el afán de no ser excesivamente pesados, pues los hemos aligerado. Pero hay noticias sobrevenidas de cantidad de situaciones del mundo diario, en ese afán cotidiano de hacer y de resolver cuestiones y problemas de los que son los ediles de la ciudad ahora y entonces del municipio, que no dejan de ser súper curiosos. Por ejemplo, cuando tuvieron que acceder a Villalgo, a conseguir el Villalgo de la villa, el juez encargado para realizar ese Villalgo tenía un especial empeño en que las cosas se hicieran con una meticulosidad extraordinaria, de tal manera que lo primero que hacían era, a campana repicada, es decir, tocando las campanas, llamar al concejo para poder tener una reunión del concejo como tal, lo que hoy diríamos el pleno del ayuntamiento. Después, eso se tenía que publicar, y como no había entonces boletín oficial del Estado, ni teníamos redes sociales, ni nada por el estilo, pues tenía que ser todo a base de un pregonero. Y el pregonero tenía que hacerlo de tal manera que todos se enteraran muy bien de cuál era el contenido que tenía ese pregón, para que no hubiera lugar a confusiones, o si alguno tenía algo que reclamar, lo hiciera en ese preciso momento sin tener posibilidad de hacerlo más tarde. Es decir, cuando uno se adentra en lo que son los vericuetos de la historia y analiza los documentos que de ella tenemos, son muchas las situaciones por las que uno se siente gratificado al ver con qué detalle, con qué cuidado, tanto los que transcribieron esas noticias como los que tuvieron que hacerlas y ejercerlas, pusieron para poderlo llevar a término. Esa es una de ellas, pero tenemos muchísimas más. No queremos aquí, bueno, además sabemos que estamos con más de tiempo y nos han pedido que aligeremos todo lo más posible. Pero bueno, las páginas de la agenda están para que ustedes puedan disfrutar de ella y, como hemos insistido, no se queden solo en la mera lectura, traten de profundizar
en el significado y en el sentido de esa noticia y de por qué ese hecho que está transcrito ahí ocurrió o cuál pudo ser la causa por la que eso se motivó. No sé si te he contestado, Mario. Buenas, José María, soy Enrique. ¿Me ves aquí? Ahora ya te veo, Enrique, muchas gracias. Bueno, saludar a tu compañero Alfonso Martínez, que es un placer tenerle y contar con usted para todas estas cosas de Torrejón, que me parece una maravilla. Y bueno, preguntaros que dónde podemos comprar la agenda, dónde se puede adquirir. Bueno, pues Alfonso también ha llegado un poquito más tarde, entre otras cosas, porque venía cargado con ello. Pero aquí tenemos ejemplares. Ahora, si los que la deseen, en vez de salir por aquella puerta, que además habrá que dejarla para que puedan entrar los que van a venir a ensayar la coral polifónica, me parece que es, pues podemos salir por aquí, de paso visitan también la exposición, ponemos esa mesa ahí, que el que quiera la puede comprar en ese lado de ahí. Vale 20 euros y de todas maneras en la ciudad también tenemos en Maxcopias, tenemos también ejemplares a la venta, también lo tenemos en la librería de Aviero y no sé si alguna más, pero bueno, por lo menos ahí tienen también disponibles agendas. Muchas gracias, Enrique. Una curiosidad que tengo, se consiguió la independencia de Torrejón, o la Villa del Señorío, por 1,5 millones de maravedíes, más o menos. Y luego la Villa de Realengo por 3,5 millones. Según lo que yo he leído en su libro, señor Merino, eran unos 14.000 maravedíes por vecino. ¿Cuántos son 14.000 maravedíes? Como para comprar una lavadora, para comprar un coche o para comprar una casa. Bueno, pues era muchísimo dinero, y por eso hemos dicho también antes, aunque no nos hemos querido entretener en extendernos más, que no fue a gusto de todos, que hubo protestantes, es decir, hubo gente que protestó la compra de la jurisdicción de la villa, porque suponía mucho dinero y porque los agricultores están muy agravados con sus penas y con los impuestos que ya pagan. Y por tanto se opusieron a esa compra, pero perdieron. Y como siempre, pues cuando hay una decisión de estilo político o concejal, o concejil en el sentido de reunión de todos los que constituyen el concejo, pues los que ganaron salieron adelante con ello. Hoy aproximadamente es muy difícil hacer una valoración de lo que suponió el maravedí, pero hoy, si miramos en internet, nos dice que aproximadamente vienen a ser 10 céntimos de euro. 10 céntimos de euro para nosotros hoy es muy poco. 14.000 maravedíes, les puedo asegurar que en 1574 era una auténtica fortuna. Y mucha gente pues tuvo que pagar como pudo y durante mucho tiempo. Es verdad que quien prestó el dinero al rey, para poder hacer la compra de la jurisdicción de la villa, Baltasar Cataño, que era un genovés, pues tiene carta de pago, que se conserva en el ayuntamiento, una copia de ella, donde dice que se da por satisfecho porque le han pagado todo lo que tenían que pagar los torrejoneros, y esa carta de pago se la concede el rey, por lo tanto, como testimonio de que ha recibido lo que había prestado al rey para poder hacer la compra de la jurisdicción de la villa. Es decir, no es poca la cantidad que tuvieron que pagar, era mucha. Gracias, Juan. ¿Nada más? Bueno, pues muchísimas gracias, Alfonso. Perdón. No. Perdón. Muy bien, ahora lo ponemos. Pues muchísimas gracias.